nosotros comprendemos cuál es el concepto específico de planificación de carrera, cómo las organizaciones entienden la planificación y sucesión, ¿de acuerdo? No solo planificación de carrera, sino también sucesión. La parte 2 vamos a ver los objetivos y los beneficios del plan de carrera, de tener un plan de carrera. O sea, recuerden que siempre nosotros como recursos humanos, como departamento, siempre estamos velando por la optimización de costos, por la optimización de la operatividad, por el aumento económico, el aumento del retorno sobre la inversión. Entonces, ¿cómo nosotros traducimos la carrera, el plan de carrera, la sucesión? ¿Por qué es que nosotros vamos a hacer eso? ¿En qué va a beneficiar a la organización, ¿no es cierto? A la operación, en cómo beneficiamos nosotros a la empresa a través de establecer planes de carrera y sucesión, porque finalmente estas actividades que vamos a hacer demandan tiempo, evidentemente, y demandan dinero, demandan costo, al igual que lo que eran las capacitaciones, que nosotros, era una inversión que nosotros como empresa teníamos que hacer. De la misma forma, lo que es plan de carrera y sucesión también demanda un costo, demanda un tiempo, porque está de hecho muy ligado a lo que es capacitación. Yo no puedo establecer un plan de carrera, un plan de sucesión, si yo no capacito, yo no desarrollo las competencias de mis trabajadores. Si una persona va a pasar de ser asistente a ser jefe, por ejemplo, es porque yo a esta persona ya la he preparado en cuanto a su desarrollo, sus competencias, sus objetivos, yo ya le evalué, ¿de acuerdo? Yo ya y tuve toda una inversión en él para que esta persona pueda ascender o pueda ser promovida. ¿Y cómo eso beneficia a la empresa? Es lo que vamos a ver en beneficios, ¿no? En la parte 2. Y por último, la parte 3, lo que es diseño y estructura. ¿Ya? Diseño y estructura, ya enfocándonos un poco más a la planificación de carrera. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Que ustedes se lleven, uno, la importancia, sepan cuál es la importancia de planificar una carrera y la sucesión de los colaboradores en una empresa, cuál es la importancia, por qué debemos hacerlo, qué es evidentemente la planificación de carrera y sobre todo vamos a establecer algunos criterios, algunos conceptos para que ustedes se puedan llevar y que sea una semilla o una inicial para ustedes para que puedan más adelante descubrir más sobre esta disciplina, sobre esta actividad. En Carolina me dice, sobre la trayectoria y desarrollo del trabajador a través de mejorar su desempeño comprendiendo sus habilidades particulares de la persona. Perfecto. Pero precisamente es eso, ¿no? El tema de las habilidades particulares de la persona. ¿Quién es el responsable del plan de carrera de uno mismo? Yo como trabajador ingreso a la empresa. ¿Quién es el responsable de mi desarrollo? ¿Quién es el responsable de mis objetivos? ¿La empresa o el trabajador? ¿O es una responsabilidad compartida? ¿Quién es el responsable de que yo ascienda o me promuevan o que yo logre determinados objetivos en una organización? ¿Es la empresa o yo o la empresa conmigo con una responsabilidad conjunta? ¿Ustedes qué creen? Me van escribiendo. ¿Quién es el responsable de mi propio desarrollo personal, ¿no? Responsabilidad compartida, me dice Carolina. Muy bien, lo vamos viendo poco a poco. Modelo de gestión de recursos humanos. Este es el modelo que nosotros estamos siguiendo, ¿de acuerdo? Motivación, competencias para el logro de resultados. Nosotros, a través de las distintas disciplinas, hemos visto gestión de talento, reclutamiento, selección, capacitación y desarrollo, y actualmente estamos en esta parte, lo que es gestión del desempeño, específicamente en lo que llamamos plan de carrera y sucesión. Ya vimos evaluación de desempeño, ahora vamos a ver plan de carrera y sucesión. Muy bien. Entonces, recordamos las prioridades de recursos humanos en el 2024. ¿Qué prioridad estamos atendiendo en esta ocasión? Es la inestabilidad en la relación empleado-empleador. Recuerden que el tema de la flexibilidad, la controversia, la ansiedad productiva y la desconfianza mutua entre trabajadores y empleadores ha creado una estabilidad en esta relación de empleador y empleador que hace que las rotaciones sean muy altas, especialmente en los más jóvenes, ¿no? Los trabajadores que recién se están incorporando al mercado no están durando mucho en las empresas o en las organizaciones, en los niveles más las bases de las pirámides están rotando demasiado. Entonces, parte de uno de los beneficios de desarrollar plan de carrera precisamente es esto, mejorar la estabilidad del empleado y empleador, ¿no? Esto es una prioridad en 2024 y por eso que tenemos que atenderla. Y por último, bueno, en segundo lugar y último, vamos a atender esta prioridad o esta preocupación, que es la escasez del talento. Como bien indica, el 26% de los CEOs de las corporaciones más grandes del mundo considera que la escasez de talento es un principal factor
que perjudica las perspectivas empresariales, que perjudica el futuro. Y precisamente parte de lo que hacemos en el plan de carrera es identificar las personas que tenemos como altos potenciales, como buenos trabajadores, como muy productivos o como con un potencial muy alto, para efectivamente tratar de retenerlos, ¿no? Parte del plan es eso, retenerlos y promoverlos y tenerlos siempre con nosotros, siempre en nuestra planilla, evitar que se vaya a otra empresa. A las personas que de repente no queremos que se queden o la descuidamos y simplemente en algún momento se irán, o si no, están trabajando y produciendo. Entonces, parte 1. ¿Qué entendemos por planificación de carrera? Recordemos el Linebox, ¿de acuerdo? Alto potencial, medio potencial y bajo potencial. Y respecto al desempeño, bajo, medio, alto. Nosotros estamos aquí y concentrándonos en estos dos cuadrantes. Primero, los que son potenciales supervisores, ¿de acuerdo? Alto, medio potencial y medio y alto desempeño, y los que son potenciales especialistas. A estas personas, como siempre, al igual que las capacitaciones, vamos a concentrar nuestros esfuerzos y nuestras inversiones para poder retener, ¿de acuerdo? En estas personas podemos enfocar nuestros planes de carrera. Quizás también aquí, un profesional con buen desempeño que con bajo potencial podemos tener algún plan de beneficios, pero no es nuestro enfoque de inversión, porque recuerden que todo lo que vamos a hablar, todo lo que hemos hablado hasta ahora, supone una inversión y por tanto tenemos que justificar la inversión respecto a algún objetivo de la organización. Entonces, estas personas, ya vimos en algún momento, por ejemplo, los enigmas o los dilemas, en 5 y 8, en el cuadrante 5 y 8, tenemos que investigar más sobre qué es lo que está pasando, ¿no? Si tienen un potencial regular alto, pero tienen un bajo desempeño, tenemos que investigar más sobre cuál es la situación de estas personas, el liderazgo en el que están, el lugar o en el puesto en el que están de repente no es el más adecuado o están siendo hostigados por alguna persona o tienen un problema propiamente personal. Entonces, aquí en 5 y 8 tenemos que investigar qué es lo que está sucediendo, más allá de lo que pueda ser un plan de carrera, una sucesión, un acompañamiento. Aquí hay algo más. Y es extraorganizacional. En el caso de lo que es profesional con buen desempeño, igual mantenerlo, que tenga evidentemente sus beneficios laborales correctos, no descuidarlo, pero no invertirle tampoco mucho dinero, porque no esperamos, porque estamos hablando de potencial, no esperamos mucho de él o de ella. Y finalmente, en este cuadrante, considerar espacio, definitivamente no hablamos de ningún tipo de inversión, más allá del tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero para estos cuadrantes, potenciales supervisores y potenciales especialistas, que en realidad de hecho se enfoca o se concentra la mayor cantidad de trabajadores, especialmente en los cuadrantes 2, 6 y 3. Entonces aquí es donde tenemos que enfocar nuestras inversiones, nuestros esfuerzos, nuestro análisis. Ninebox ya nos ha servido para capacitación, nos ha servido para armar nuestra evaluación de desempeño y ahora nos va a servir para armar nuestro plan de carrera. Bien, continuamos. Esta es un poco la trayectoria del trabajador, la línea de vida del trabajador dentro de la organización. Primero ingresa, evidentemente, en el onboarding. Recuerdan que cuando hablamos de reclutamiento y selección, el último paso era el onboarding. Bueno, ya cuando está en la organización, el onboarding es pues su primer paso, ¿de acuerdo? Aquí viene reclutamiento y selección. De hecho, ya es el primer contacto que tiene el trabajador con la empresa. Pero el trabajador ingresa a la planilla de la empresa y ingresa a la organización en el onboarding. ¿Qué consideraciones tenemos que tener dentro del onboarding? Que es el contrato, el código de ética, son algunas, ¿no? Sobre todo las legales. Contrato, si es que es una persona que va a trabajar a plazo fijo. El código de ética, que es un tema legal, un requerimiento legal. Valores no es legal, pero sí es importante transmitirlo, no solamente darle una lista de valores, sino transmitirle a través de dinámicas, exposiciones, casos, o incluso que referentes de la empresa hablen a los nuevos colaboradores y transmitan los valores de la empresa o de la organización. El reglamento interno de trabajo sí es un tema legal. Los objetivos estratégicos e individuales, esto ya es un tema de desarrollo, ¿de acuerdo? Y el plan estratégico. Yo le voy a dar en el onboarding sus objetivos individuales, estratégicos, qué es lo que yo espero de esta persona, y de esta forma ya no podemos tener estas discrepancias de no me avisaste, no me dijiste cuál era mi objetivo cuando hagamos la retroalimentación o cuando hagamos la evaluación de desempeño. Entonces tenemos los objetivos estratégicos e individuales. El plan estratégico, ¿de acuerdo? La misión, la visión y los valores de la empresa. Si es posible, alguien de control de gestión o el mismo dueño o el gerente
recibir a estas personas y poder transmitirles el plan estratégico. ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son la visión? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los objetivos organizacionales? Y cómo eso va, o cómo el trabajo de cada uno de ellos va a ayudar a la empresa a lograr estos objetivos organizacionales. Todo esto es en el onboarding, el primer día. Bueno, las empresas más grandes que tienen todos los días ingresos podrían hacerlo todos los días, pero de repente el gerente no va a estar todos los días haciendo onboarding, ¿no? De repente pueden juntar todas las personas en 2 o máximo 3 días al mes. Normalmente es 1 a 2 días al mes. Los nuevos ingresos se juntan juntos, se juntan y se le empieza a entregar todo lo que es perdón, objetivo estratégico, plan estratégico, lo que es valores. El tema legal, evidentemente, sí tiene que ser el primer día. No puedes estar trabajando sin contrato si es que eres a plazo fijo, ¿no? Eso sí está fuera de discusión. Pero lo demás, hablamos de objetivos, plan estratégico, valores, misión, visión, todo eso lo puedes entregar. Puedes esperar unos días y en la quincena, por ejemplo, o todos los días, los reunimos a todos los ingresos y le hacemos un onboarding. En empresas más pequeñas, el onboarding puede ser más personal. Me reúno con esta persona, lo hago pasear por todas las instalaciones y le presento a cada uno de los encargados, de los supervisores o del jefe de área, y así de esta forma lo incorporo a la empresa, a la organización, para que todos lo conozcan. Y además de que envío mi correíto, no sé, un cuadrito que diga nuevos ingresos, y esta persona va a ingresar. ¿De acuerdo? Este es el onboarding. Luego de esto viene la persona va a incorporarse en la empresa, el trabajador va conociendo, va desempeñándose, va trabajando y luego ve el tema de la línea de carrera y desarrollo, que precisamente es lo que vamos a ver hoy día. Formación y desarrollo, motivación, satisfacción laboral, desarrollo de un sentido de pertenencia a la organización, depende mucho de cómo lo tratemos, ¿no es cierto? Asume responsabilidades en función al potencial y el desempeño. Mientras más potencial, mientras más desempeño tengan, los supervisores van a ir dándoles más responsabilidades. Y va a llegar un momento que va a asumir tantas responsabilidades que una promoción va a ser orgánica, va a ser necesario que lo promovamos. Vamos a ver, hay distintos tipos de líneas de carrera, eso lo vamos a ver poco a poco. Y esta es la línea de carrera y desarrollo, eso es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy. Finalmente, el outboarding o el offboarding también lo llaman, es la salida del trabajador, ya sea por despido o renuncia. La empresa debe asegurar la salida correcta para que el trabajador se convierta en embajador de marca o en un agente neutral, en todo caso. ¿De acuerdo? Es importante tener en cuenta que así el trabajador haya salido en los peores términos, siempre tenemos que tener en cuenta un onboarding correcto. ¿Recuerdan lo que hablábamos de plan de marca empleadora? Siempre todos los trabajadores que se van de nuestra empresa se van y son embajadores de nuestra marca. Va a depender de nosotros si son buenos embajadores, es decir, que si va a hablar bien de nosotros en el mercado o va a hablar mal de nosotros. Entonces, es importante también considerar procesos de onboarding. La encuesta de salida, de repente una entrevista de salida, también es posible. No solamente de parte del supervisor o de quien fue su jefe, sino también de parte de nosotros como asistentes o recursos humanos. Eso es importante también, cómo salimos, cómo retiramos a nuestros trabajadores. Salvo quizás, por ejemplo, que hayan ciertas situaciones específicas como cierre de operaciones, despidos masivos, cosas muy específicas en donde el onboarding va a tener que ser muy ensayado, muy planificado. Salvo estas situaciones, yo sí debo tener un procedimiento estandarizado de onboarding, un procedimiento estandarizado por el cual el trabajador va a salir. Su examen médico de salida, por ejemplo, que tiene que terminar en cuánto tiempo, quién va a comunicar aquí en la salida, gestión humana, planillas a gestión humana. No puede pasar, por ejemplo, que el supervisor o el jefe le comunique al trabajador su salida sin habérselo transmitido previamente o sin conocimiento de recursos humanos, porque evidentemente eso va a ocasionar todo un problema para todos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, en outboarding, en salidas, incluso cuando son despidos o retiros o desvinculaciones, tiene que haber un proceso estandarizado. ¿Bien? Esta es la trayectoria del trabajador. Vamos a enfocarnos en esta segunda parte o en este segundo grupo, línea de carrera y desarrollo. ¿Cuál es el objetivo o cuáles son los beneficios de una línea de carrera? Dos puntos de vista, para la empresa y para el trabajador. Para la empresa,
¿Qué gano yo como empresa? Que para mí como recursos humanos es lo más importante. ¿Qué gano yo como empresa? Retener personal talentoso que ocupa puestos claves. Es decir, que si yo retiro a mi personal, o bueno, se retira, mejor dicho, renuncia de un momento a otro, y es un puesto clave, yo difícilmente o va a ser muy costoso poder reemplazar a esta trabajadora o esta persona. Y costoso, ¿por qué? Costoso porque tenemos un periodo de tiempo en el cual este puesto va a estar vacío y es un periodo de tiempo en el que yo le voy a tener que pagar a una consultora, si es que lo hago por forma externa, o voy a tener que usar tiempo de mi gente de recursos humanos para poder reponer este puesto. Y normalmente un puesto o un reclutamiento me cuesta entre 1.8 y hasta 2.5, incluso más, si son, mientras más especializado sea el puesto. 1.8, 2.5 sueldos, ¿de acuerdo? Si gana 2.000 soles, entonces voy a tener que pagarle a la consultora cerca de 3.500, 3.600 soles. Entonces es costoso reemplazar a un trabajador y no solamente en dinero, sino que también estamos hablando de un lapso en el que yo voy a arriesgar mi capacidad operativa. Entonces, para mí es importante retener personal talentoso que ocupa puestos claves, es muy importante. ¿Qué más? Identificar gerentes con potencial para puestos directivos. Nuevamente, si yo traigo un gerente de afuera, voy a tener que, uno, arriesgar mi operación porque es una persona que tiene ideas distintas, valores distintos, procedimientos distintos en su cabeza. Entonces, esta curva de aprendizaje que va a requerir para asumir el nuevo puesto va a significar para mí un riesgo operativo y va a significar para mí, evidentemente, un costo de traerlo. Entonces, identificando gerentes previamente en mi organización para puestos directivos, un puesto directivo es, como les comento, costoso, yo puedo reducir costos, ¿de acuerdo? Reducir costos y sobre todo reducir riesgos en mi operación. Tercer punto, lograr continuidad en la línea de mando, ¿de acuerdo? Lograr continuidad en la línea de mando. Eso también supone un riesgo operativo traer a alguien de afuera y supone un costo también, ¿no? Sale una persona en cualquiera de los puntos de la organización o de la pirámide, del organigrama, y esa persona, si yo no tengo listo una persona capacitada con el desempeño correcto para que pueda asumir este nuevo puesto y yo empezar a escalar nuestros puestos, evidentemente no voy a lograr una continuidad de línea de mando. Por ejemplo, si yo tengo un organigrama, un puesto medio, un mando medio, un jefe, digamos, un jefe de recursos humanos, y ese jefe tiene su coordinador, tiene su analista y tiene su asistente. Si este jefe sale, ¿ya? Como puede pasar, renuncia, encuentra otro trabajo, sale, y el coordinador no está listo para que asuma el nuevo puesto, entonces yo voy a tener que traer a alguien de afuera para que asuma este nuevo puesto de jefe. ¿Y esto qué va a suponer? Evidentemente romper la línea de mando. Yo no voy a poder hacer el escalamiento, o sea, el coordinador no va a pasar a jefe, el analista no va a pasar a coordinador, sino que va a venir una persona totalmente nueva y esto va a desmotivar a la gente que viene de abajo que está eh, esperando, está expectante a que podamos promoverlos, ¿no? Porque la idea es que siempre podamos promover a gente interna de la organización en lugar de traer gente de afuera. Y por último, reemplazar, sí, pero de repente la parte más baja, el auxiliar o el asistente administrativo, esa persona quizás es mucho más económico en cuanto a reclutamiento y esa persona es mucho más, me supone mucho menos riesgo operativo. Entonces, cuando yo sale una persona y yo no tengo lista a alguien para poder reemplazarlo dentro de mi organización, destruyo o rompo la línea de mando, la continuidad de la línea de mando y eso me supone costos y riesgos operativos. Incrementar el pool de talento de todas las áreas de la empresa, ¿de acuerdo? No solamente en las áreas administrativas, sino también en las áreas operativas. Siempre tenemos que tener un pool de talento. Un pool de talento quiere decir unas personas que ya tengo que tener identificados mis altos potenciales, mis buenos desempeños, mis trabajadores con buenos desempeños, para poder generar el escalamiento de puestos cuando sea necesario. Entonces, incrementar el pool de talento en todas las áreas de la empresa. Asegurar oportunidades para todos los trabajadores, ser justos, y cómo aseguramos, de hecho, la oportunidad es haciendo una buena evaluación de desempeño y una buena evaluación de potencial. Y de esa forma aseguramos la continuidad de las operaciones, no interrumpirlas, no generar sobrecostos en reclutamiento y selección. Otro objetivo bueno para la empresa y que también de hecho es bueno para el trabajador, incrementa la satisfacción y la motivación para el buen desempeño. El hecho de estar promoviendo trabajadores eh, continuamente en mi empresa, generando rotación,
Incrementa, evidentemente, la satisfacción laboral, incrementa la motivación, el buen desempeño de los trabajadores, incrementa su propia satisfacción respecto a la empresa y genera mayores expectativas, porque ya mis trabajadores van a ver que hay efectivamente líneas de carrera, hay desarrollo, yo puedo desempeñarme y puedo continuar en esta empresa porque hay oportunidades. Esa es la expectativa que tú generas a los trabajadores cuando haces líneas de carrera. Y por último, y evidentemente lo que ya les estaba comentando, reduce los costos de reclutamiento. Los costos de reclutamiento pueden llegar a ser muy altos y sobre todo con puestos muy especializados. Bien. Un puesto directivo, un puesto de gerente de operaciones, dependiendo de qué industria, puede llegar incluso a costar 4 sueldos. Si un gerente de operaciones gana 18.000 soles, estamos hablando de cerca de 72.000 soles que me va a costar a mí reemplazar a ese trabajador. ¿De acuerdo? 72.000 soles que me salieron de la nada, es un costo eh, digamos, que no debió haber sucedido si es que yo hubiera tenido una línea de carrera y sucesión. Entonces, si se dan cuenta, es costoso. Es que si se me vaya un gerente y tienen que reemplazarlo, me puede costar más de 70.000 soles sin contar el costo o el riesgo operativo que me genera que salga una gerente de un momento a otro. Y yo no puedo reemplazar un gerente de operaciones de un mes a otro. Me va a demorar, me va a tomar sus 2 o 3 meses reclutarlo tranquilamente. O sea, puestos muy especializados demoran 1 mes, 2 meses, incluso hasta 3 meses en poder reemplazarlos. Es por eso que ya hablando ya incluso de gerencias generales, lo que hace el trabajador, y eso ya es parte de los contratos que se realizan, son contratos ya muy específicos, es que no puede dejar la empresa no solamente 1 mes o 30 días como dicta la norma 728, sino estamos hablando ya de 1 mes, 2 meses, 3 meses o incluso un año de anticipación antes de que podamos reemplazar un gerente general o antes que un gerente general renuncie a su trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, como vemos, es costoso el tema de reclutamiento. Objetivo de la empresa y ahora nos vamos a el objetivo del trabajador. ¿Qué gana el trabajador con la línea de carrera? Aunque parezca un poco obvio, lo vamos a mencionar. Desarrollar el autoconocimiento y las posibilidades profesionales. ¿De acuerdo? Cuando yo recibo un feedback, de repente somos 3 analistas y uno de los 3 tiene que ser escogido para llegar a ser jefe, entonces esta elección, si yo no soy elegido, evidentemente voy a tener un autoconocimiento, voy a tener un feedback. ¿Por qué es que yo no fui elegido y por qué mi compañero sí fue elegido? ¿O por qué ninguno de los 3 fue elegido por último, no? Desarrollo autoconocimiento y yo puedo ver cuáles son mis áreas de mejora, mis áreas eh, en las que tengo que trabajar para yo en algún momento, en algún futuro, poder ser promovido. Desarrolla el autoconocimiento, fija plazos de cumplimiento de metas laborales. Si yo no fui escogido, o si fui escogido, entonces replanteo mis metas laborales, no mis metas personales. Yo quiero ser jefe para el 2035, entonces yo tengo que planificar, ¿cierto? Y esto es en plan de carrera, tengo que planificar cuáles son mis metas a mediano y corto plazo. De esta forma, yo puedo mejorar y autoconocerme y mejorar mi desempeño. El autodescubrimiento de talento y debilidades, nuevamente, yo puedo autodescubrirme, puedo autoevaluarme, ver en qué estoy fallando, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal como trabajador. Toma decisiones realistas sobre el futuro profesional. Si yo ya tengo 50 años y sigo siendo jefe, y para llegar a ser gerente necesito más o menos unos 4 o 5 escalafones, poco difícil ya, digamos, tener esa meta, ¿no? Entonces, tengo que tomar decisiones realistas sobre mi futuro profesional. ¿De acuerdo? Si yo ya tengo 40 años y soy jefe y quiero ser gerente general de Coca-Cola Global, entonces un poco complicado. Entonces estoy poniendo ejemplos extremistas, pero nos sirven y, para poder entender el concepto. Tomar decisiones realistas. Parte del autoconocimiento y de tomar decisiones realistas precisamente es autoconocer nuestras propias capacidades y competencias para poder llegar a determinados puestos. Y eso nos facilita o nos conviene a nosotros en función de no estar, no aspirar a cosas que de repente no se pueden. O sea, si yo tengo 30 años y nunca he jugado fútbol y yo a los 35 años yo digo, y mi meta es ser jugador profesional de la Liga 1, entonces poco complicado lograrlo, ¿no? Ya tengo mis añitos, ya yo sé que para ser jugador profesional los chicos empiezan desde los 12, 13 años a jugar en ligas, entonces ya es difícil que yo en 5 años me plantee, por ejemplo, ser jugador profesional, ¿no? Y jugar en primera división. Entonces es una meta poco realista, pero haciendo una autoevaluación,
elaborando el plan de desempeño en coordinación o con apoyo de recursos humanos, yo puedo establecerme metas realistas, ¿de acuerdo? Enfrentar el desempeño planteándose nuevas metas, ¿no? Un poco de lo anterior, lograr sentido de pertenencia y satisfacción. Esto también, como les comenté, es parte también de los objetivos de la empresa. Con sentido de pertenencia, con sentido de satisfacción, podemos nosotros atender precisamente una de las grandes preocupaciones que veíamos al principio, lo que era la inestabilidad entre la relación entre el empleado y el empleador. O sea, esto lo hacemos por un motivo, por un objetivo que es esto precisamente, ¿no? Recuerden que aquí no es no es un área que simplemente tramita documentos o es tramitador o pasa papeles. Todo lo que hacemos tiene un objetivo. Y evitar la obsolescencia mediante capacitación y perfeccionamiento, no quedar, ¿no? Y eso es parte del autoconocimiento. Hay trabajadores, de hecho, actualmente hubo una tendencia que en realidad siempre ha existido esta situación, solo es que ahora le han puesto un nombre que es el quiet quitting, que es o la renuncia lenta, en donde los trabajadores están hace unos años, de los boomers en adelante, hasta los nacidos en los 90 máximo, sacrificaban su vida personal por sus objetivos laborales personales, sacrificaban su tiempo familiar por lograr objetivos profesionales. Actualmente las nuevas generaciones tienen es al revés, sacrifican su vida personal o su vida profesional en pos de lograr un bienestar personal y un bienestar familiar mucho mejor. Y lo que hacen, o lo que es la tendencia actualmente que se ha identificado, es algo que siempre de repente siempre ha habido, pero se ha identificado ahora y le han puesto un nombre que es el quiet quitting o la renuncia lenta, es que precisamente que los trabajadores están logrando o están dando, solamente trabajando en función a sus objetivos. Nada más, o sea, no están planteando, no están generando, yendo más allá de su propio trabajo, sino simplemente su trabajo regular. Si le piden 100, hace 100. Si le piden 80, hace 80 y nada más. Entonces se van a un desempeño medio. Y es lo máximo que hacen y porque saben que para llegar a un desempeño alto quizás tienen que sacrificar algunas cosas en cuanto a tiempo, calidad de vida, calidad con sus seres queridos. Entonces lo que hacen es lograr o establecerse metas medianas, regulares, y solamente se quedan en sus metas regulares, ¿de acuerdo? No van más allá. Esto es una realidad que sucede, ¿no? Que está en el mercado. Le llaman renuncia lenta porque en algún momento esas personas no aspiran a ser más, a promoverse, no aspiran a una línea de carrera, simplemente a trabajar en lo mínimo indispensable. Es una tendencia, se las comento, pero evidentemente en algún momento esas personas pueden llegar a sentir cierto sentido de obsolescencia, porque va a llegar 3, 5 años, 6 años, 8 años y se mantienen en el mismo puesto, y evidentemente van a querer quizás ir un poco más allá, o van a sentirse mal, y ahí empiezan los problemas personales o la ansiedad y todo este tema. Entonces, este es un poco los beneficios o el por qué nosotros hacemos las líneas de carrera como empresa, porque invertimos en una línea de carrera, en desarrollar a nuestro personal, ¿de acuerdo? No lo hacemos por buena gente, lo hacemos sobre todo también porque me reduce costos de reclutamiento, me reduce riesgo operativo, logro una continuidad en la línea de mando y evidentemente lo más importante, genero productividad y desarrollo, porque mediante la motivación, mediante la satisfacción laboral, yo puedo aumentar la productividad laboral también precisamente de mis trabajadores. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Claro? ¿O alguna consulta o algo que quisiera que repitamos? Coméntenme, por favor, en el chat. Coméntenme, escríbanme qué les va pareciendo hasta ahora. O si tienen alguna consulta o algo que quisieran que atendamos. Parte 3. Diseño y estructura. ¿Cómo diseñamos precisamente esta línea de carrera, este plan de sucesión en nuestras organizaciones? Gracias, Araceli. ¿Cómo diseñamos esta línea de carrera, este plan de estructura? ¿Cómo empezamos? ¿De dónde iniciamos? ¿Cuál es nuestro punto de inicio y a dónde tenemos que lograr? ¿Cuál es nuestro objetivo en este diseño? Bien, primero tenemos que diferenciar dos conceptos. Uno, lo que es el plan de sucesión y lo que es el plan de carrera. Están ligados, pero no es lo mismo.
El plan de sucesión es un planteamiento organizacional, mientras que el plan de carrera es un planteamiento individual. ¿Qué significa esto? Planteamiento, primero empezamos por plan de sucesión. Planeamiento organizacional. Generación de líneas de mando sucesorias suficientes, necesarias, estrictas, claras, sobre todo. Para eso tengo que tener una organización o una línea orgánica clara y establecida. Generación de líneas de mando sucesorias suficientes. Tiene por objetivo desarrollar un pool de talento que permita la continuidad ininterrumpida, ojo, ininterrumpida del negocio. Para lograr un plan de sucesión, ¿qué es lo que tengo que hacer? Un análisis y un dimensionamiento de la estructura organizacional. Recuerdan el dimensionamiento, ¿cierto? El tema de lo que es la estructura, ¿de acuerdo? La pirámide, lo que era la alta dirección, las gerencias medias, la supervisión y la supervisión inmediata, y de acuerdo a la línea de operación. Y dentro de eso, cada uno de ellos tiene ciertas habilidades. La línea de gerencia, la línea de dirección, tienen habilidades conceptuales, habilidades del mercado, habilidades de conocimiento del mercado, de la industria, ¿no? Habilidades conceptuales sobre todo, y algo de relaciones humanas, porque también igual trabajan con personas, ¿de acuerdo? Las líneas medias, los mandos medios o las gerencias medias, recuerden, teníamos las habilidades, sobre todo, desarrolladas las habilidades de relaciones humanas y también un poco de habilidades conceptuales y un poco también de habilidades técnicas, pero sobre todo las habilidades humanas. Y por último, lo que era la línea de supervisión directa o la línea de supervisión más baja, que tenía sobre todo el desarrollo o requería desarrollo de habilidades técnicas y algo de habilidades humanas, ¿no? Y en menor medida habilidades conceptuales. Recuerden, este es el dimensionamiento de la estructura organizacional. Cada uno de ellos tiene sus distintos riesgos, eh, sus distintas características. Por ejemplo, cuando hablamos de líneas de dirección, es decir, de gerencias o de directores, estamos hablando de un dimensionamiento muy grande, es un puesto muy grande, en el cual yo reemplazar este puesto me va a generar, si es que no tengo un pool de talento listo, me va a generar evidentemente un costo muy alto, ¿de acuerdo? Un director, bueno, normalmente los directores dietan, o sea, trabajan por sesiones, ¿no? Digamos, una sesión que les cueste, ellos trabajan 5 sesiones al mes y cada sesión les cuesta a la empresa 2.000 soles, estamos hablando de 10.000 soles por esta persona. Reemplazar ese director me va a costar más o menos entre 40 y 50.000 soles en el proceso de selección. Entonces, es un costo carísimo. Es muy caro si es que yo ya no tengo un pool de talento que yo tranquilamente lo podría reemplazar en mi organización internamente. Pero si yo no tengo un plan de sucesión, este puesto me va a quedar vacante y reemplazarlo con alguien de afuera me va a salir muy costoso. Sin contar que por un mes, 2 meses o quizás 3 meses, yo voy a tener este puesto vacante y evidentemente va a suponer un riesgo operativo para mí. Entonces, por eso es que las organizaciones suelen concentrarse, ¿recuerdan lo que hablamos de capacitaciones? Si teníamos que concentrarnos en las personas que están muy arriba o las personas que están muy abajo. Por eso es que las organizaciones suelen priorizar su capacitación y sus planes de motivación arriba, ¿de acuerdo? Porque son precisamente los puestos más costosos de reemplazar, son los puestos más difíciles de encontrar. A diferencia de repente un asistente, un analista, un puesto de entrada, y en el mercado hay muchísimos, ¿de acuerdo? Unos recién egresados, yo publico hago una publicación de analista o asistente de recursos humanos, me van a llegar 100 CVs en su primer día y al tercer día voy a tener 500 CVs. Entonces, y tengo para nadar en cantidad de perfiles. En cambio, un puesto de gerente o director, y más aún en la industria específica en la que estoy, me va a ser bien complejo. Entonces, por eso es que es muy importante los planes de sucesión y estamos hablando precisamente de un planeamiento organizacional. Análisis y dimensionamiento de la estructura organizacional para efectivamente hacer y tener una estructura orgánica, un organigrama. Y por otra parte, lo que es el plan de carrera, planeamiento individual. ¿Qué involucra el plan de carrera? O sea, yo tengo mi plan de sucesión, ¿no es cierto?, de la organización, pero también tengo mi propio plan de carrera, ¿no? Para mi puesto o para mí como persona. Es un planeamiento individual. ¿Qué involucra? Las capacitaciones que yo hago, realizo o que puedo realizar, no solamente las que me da la empresa, sino las que yo personalmente puedo aspirar, los resultados de potencial y desempeño, ¿no? Ya habíamos visto evaluación de desempeño, por eso es que esta clase está posterior. Política, bien, querramos o no, en toda organización hay política, hay relacionamiento humano. Recuerden que recursos humanos es
la gestión de relaciones complejas, ¿no? De personas. Entonces, evidentemente, dentro de las relaciones complejas de personas hay política, hay relaciones, hay intereses, ¿no? Y depende mucho de cada uno cómo manejar estos intereses. Por eso es que el concepto de política está acá. Creatividad, flexibilidad, ingenio, ya va un poco, va más allá por la audacia de cada trabajador, de cada persona, cómo va a ser su propio plan de carrera. Yo no le puedo prometer a un trabajador que de acá a 20 años va a ser jefe de área, ¿no es cierto? Eso ya va a depender mucho del ingenio, la flexibilidad, la creatividad, la política, de su propio relacionamiento, cómo se relaciona con sus pares o sus supervisores o sus gerentes. Relacionamiento humano, lo que les comentaba, capacidades propias y las expectativas. Si una persona tiene el mejor manejo político, el mejor relacionamiento humano, es muy creativo, es ingenio, tiene mucho ingenio, es muy audaz, tiene mucho potencial, pero no le interesa el subir de escalas en la organización, evidentemente no hay mucho que hacer. Las expectativas también son importantes. O si tiene pocas competencias, tiene poco potencial, tiene poco conocimiento, pero quiere ser el gerente general, también hay que evaluar mucho esas expectativas porque eso le va a generar finalmente una frustración cuando no logre sus metas. Las metas tienen que ser realistas. Y la frustración evidentemente genera un bajo desempeño, genera una ansiedad, genera finalmente daño también para la salud del trabajador. Por eso también es importante que nosotros acompañemos los planes de carrera. Muy bien, ¿qué necesitamos para el plan de carrera individual, o sea, individualizado para cada persona? El análisis de potencial, desempeño y evidentemente los objetivos individuales, porque yo voy a evaluar el desempeño de un trabajador individual en base a sus propios objetivos, no puedo evaluarle con los objetivos de otra persona. Por eso es que nosotros en la clase de evaluación de desempeño ya habíamos establecido cómo decantamos los objetivos organizacionales finalmente a un objetivo individual y cómo mi evaluación va a ser para mí dimensionado a mi puesto de trabajo, a mi responsabilidad y dimensionado evidentemente a mi propio potencial y a mi propia capacidad. ¿De acuerdo? Esos son los objetivos individuales. Muy bien, entonces esta es la diferencia entre plan de sucesión y plan de carrera. Plan de sucesión es organizacional a nivel de toda la empresa o toda la organización y el plan de carrera es mi plan individual, mi papelito que yo tengo en los metas que yo me he comprometido con mis propias competencias, con mis propias expectativas, ¿no? Mis propias capacidades y esto evidentemente hay que hacerlo con el área de recursos humanos. El área de recursos humanos acompaña al plan de carrera. El área de recursos humanos diseña el plan de sucesión y acompaña en el plan de carrera de cada uno. Evidentemente de lo que quiera, porque si es que alguien no quiere, va a ser simplemente un papel encarpetado, o sea, voy a tener mi papelito, voy a encarpetarlo, voy a poner un folder y va a estar en mi cajón siempre, ¿no es cierto? Sí, y eso no me va a servir de mucho. Va a ser muy importante también, precisamente como es individual, el aporte de cada trabajador, de cada persona, el interés que le ponga cada trabajador a su propio plan de carrera. Esa es la diferencia entre la responsabilidad que tiene la empresa y la responsabilidad que tiene el trabajador. La empresa, o nosotros como recursos humanos, sobre todo tenemos que ver el plan de sucesión y el área de recursos humanos, o perdón, cada persona en acompañamiento con recursos humanos tiene que ver su propio plan de carrera. Entonces, con esto ya vamos respondiendo a la primera pregunta que habíamos planteado, ¿no? Era quién era el responsable del plan de sucesión o del plan de carrera. ¿De acuerdo? Plan de sucesión, empresa, recursos humanos, plan de carrera, persona, individuo, en acompañamiento también con recursos humanos. Bien, claro los conceptos. Vamos a ver, diseño. Seguimos con diseño. ¿Qué necesito para hacer un plan de sucesión y qué necesitan los trabajadores para hacer un plan de carrera? Nosotros como recursos humanos necesitamos tener clarísimo la estructura orgánica. No podemos hacer un plan de carrera si no tenemos una estructura orgánica, si no tenemos un organigrama claro, dimensionado y un organigrama eh, formalizado, ¿de acuerdo? Si mi organigrama más parece un rombo, si mi organigrama parece eh, cualquier otra figura, difícilmente voy a hacer un plan de sucesión, ¿no es cierto? Precisamente por eso tenemos esta forma de pirámide, donde nosotros vamos a ir escalando los puestos hacia los más altos, que son los de mayor riesgo operativo, los de mayor responsabilidad, y efectivamente, obviamente, los que ganan más, ¿no? Tenemos que tener una estructura orgánica establecida, formal, tiene que ser orgánica y propio de que sea orgánica se va a hacer desde lo más alto una pirámide, va a tener forma de pirámide, propiamente porque es orgánica. Difícilmente van a haber más
más gerentes generales que mandos medios, ¿no? Eso sería un poco ilógico. Me gustaría ver una organización en que tenga muchísimos mandos medios y casi pocos operativos o muy poca gente que meta mano eh, a la chamba, ¿no? Al trabajo operativo. Difícilmente sucede eso. Si sucede, es porque algo está mal. Si tengo 5 gerentes generales y 2 supervisores, o sea, algo está mal ahí, algo está pasando ahí, ¿no? Es en el Estado puede pasar esas cosas. Plan de sucesión, planeamiento estratégico, ¿de acuerdo? ¿Qué más necesito? Planeamiento estratégico. Tengo que saber hacia dónde estoy yendo. Si yo voy a hacer una fábrica adicional en el futuro, yo ya tengo que saber eso para poder hacer mis planes de sucesiones. Si yo sé que voy a necesitar 50 personas a futuro, o si voy a de repente cerrar operaciones y voy a tener que sacar a 100 personas, eso es parte del plan estratégico y eso evidentemente es input, es importante para poder yo establecer mi plan de sucesión. ¿De acuerdo? Yo no puedo tampoco crear expectativas si yo sé que voy a cerrar operaciones. Entonces, es importante el planeamiento estratégico. Recuerda que ¿qué involucra el plan estratégico? Factores internos, factores externos, objetivos organizacionales y objetivos medios o individuales. Plan estratégico también lo tengo que tener claro. Por eso es que esta parte, nuevamente, está al final. Gestión de compensaciones. Evidentemente, también gestión de compensaciones. Tengo que saber cuánto yo tengo de dinero para poder pagar a las personas, cuánto va a ser mi costo, mi proyección de mano de obra, de costo de mano de obra en el futuro, para poder gestionar mis planes de sucesión. Muy bien. Y respecto al plan de carrera, yo como persona, ya no organizacionalmente, esto es empresa, esto es organización, ya. Ahora, yo como individuo, ¿qué tengo que tener para hacer mi plan de carrera en acompañamiento con recursos humanos? Es la evaluación de potencial, ¿de acuerdo? Mi evaluación de potencial, tengo que saber cuál es mi potencialidad, tengo que saber cuáles son mis capacidades y mis competencias y hasta dónde puedo llegar. Haciendo esta autoevaluación, este autoconocimiento, yo puedo hacer mi plan de carrera, ¿no? Mi plan de capacitación, ¿de acuerdo? Si yo tengo mis objetivos, mi plan de carrera, tengo que saber en qué tengo que capacitarme, qué tengo que reforzar, cuáles son los conceptos que tengo que tener y en el futuro poder desarrollar mi propio plan de carrera, ¿no? O hacer mi plan de carrera y en el futuro desarrollar. Evaluación de desempeño, ¿de acuerdo? Evaluación de desempeño. Con los resultados de evaluación de desempeño también tengo que tener mi plan de carrera. Si yo sé que no tengo un buen desempeño, no he tenido un buen desempeño en los últimos 2 años, difícilmente voy a aspirar a una promoción en los siguientes 2 años o el siguiente año, ¿no? Tengo que ser realista con mi evaluación de desempeño, cómo yo me he desempeñado, cuáles han sido mis resultados y en función a eso hago mis objetivos de plan de carrera. Bien, organizacional, nuevamente, organizacional y acá individual. Y evidentemente ambos planes están correlacionados, ¿de acuerdo? Ambos planes están correlacionados. Si mi plan de sucesión dice que voy a preparar un jefe de recursos humanos, entonces yo no voy a estar aspirando a ser gerente operativo, ¿no? Entonces son dos líneas distintas. Ambos están relacionados. Muy bien, hasta aquí. ¿Consultas? ¿Todo claro? ¿O hay o algún casito de repente que quieran contarnos antes de continuar? ¿Algún caso, algo específico, algo que les haya pasado o algo que quieran comentar en alguna de sus organizaciones que hayan tenido alguna experiencia antes de continuar con lo que es tipos de diseño de planes de carrera? Coméntenme. Coméntenme. Escríbanme al chat cómo va todo, o si quieren, o si pueden comentar alguna experiencia que hayan tenido, alguna empresa en la que hayan trabajado donde haya un plan de carrera, quizás. Coméntenme, por favor. ¿Todo bien entonces hasta ahí? ¿Todo claro? ¿No hay consultas, no hay dudas? ¿O no me están escuchando? Sí se escucha, ¿no? Un like al menos. ¿Sí? Ya. Muy bien. Entonces gracias. Vamos a continuar con lo que es diseño de plan de carrera. Es decir, los tipos de planes de carrera. No todos los planes de carrera son distintos, no son iguales. Por ejemplo, si yo estoy en una empresa de retail, de repente hablemos ya de ejemplos, ¿no?
Soy una empresa de la cafetería, que tenemos un ejemplo acá más adelante, de una cafetería. ¿No? Soy esta cafetería de Starbucks, ¿no? Yo entro a la empresa como barista, ¿no? Como operativo, y cómo es que yo voy a, o qué es lo, lo primero que me van a indicar. ¿Cuál es precisamente mi plan de sucesión, mi plan de carrera personal? Yo soy barista, voy a empezar haciendo cafés, ¿no es cierto? Limpiando mesas, limpiando sillas, haciendo la limpieza. En algún momento haré cafés, en algún momento haré pastelitos, en algún momento haré bebidas frías, ¿no? Ya cuando voy capacitando, me voy haciendo mis voy cumpliendo cierto tiempo, voy a poder llegar a ser supervisor y así sucesivamente. Entonces, en este caso de la cafetería, por ejemplo, en Starbucks, o si soy de repente un cajero de banco, ¿ya? Soy un cajero de banco. Si yo soy un cajero en un banco relativamente grande, lo que voy a hacer es precisamente entrar como cajero, eh, luego de eso voy a ser supervisor de caja, ¿de acuerdo? Después de eso voy a ser jefe de caja, jefe de agencia, ¿no es cierto? ¿Por qué los likes? ¿Por qué los dislikes? Jefe de agencia y en algún momento voy a ser, mi plan de carrera es, o mi plan de sucesión hasta ese momento es ser gerente de tienda, ¿no? Gerente de lugar. Esa es mi línea de carrera o mi plan de sucesión. Entonces, son líneas de carreras muy establecidas, muy diseñadas y muy estructuradas. Muy estructuradas, ¿de acuerdo? Que ya están preestablecidas. Pero, por ejemplo, nos vamos a otro ejemplo. Nos vamos a otro ejemplo. Somos una empresa importadora, en fin, una empresa comercializadora que importa, ve temas de importación de repuestos, digamos, ¿no? Ya. Entonces yo entro como asistente de repente de importación, ¿de acuerdo? Y en este caso no me dan un plan de carrera definido, sino que va a pasar un tiempo, yo voy haciendo bien mi trabajo, yo paso a ser analista de importación, después paso a ser supervisor, después paso a ser jefe, gerente, pero no tengo una línea de carrera tan definida, tan estructurada como lo que sí puede ser un cajero o lo que puede ser un barista, por ejemplo, ¿no? En Starbucks, o lo que puede ser una tienda, por ejemplo, Ripley, en retail, Ripley, Sara, Falabella, en estos retails, yo entro, empiezo acomodando ropa, luego paso a ser caja, luego paso a ser supervisor, luego paso a ser jefe de tienda, y en algún momento llego a ser gerente de regional, por ejemplo. Entonces son líneas de carrera distintas. Y vamos a ver cuál es la diferencia exactamente entre los tipos de líneas de carrera. Un segundito. Ya, disculpen. A ver, vamos a ver precisamente las diferencias entre estos tipos de carrera. Primero, recomendaciones previas antes de iniciar o antes de escoger algún tipo de línea de carrera. Primero, planificar la planilla, la fuerza laboral. Tenemos que, evidentemente, planificar cuánta gente yo voy a necesitar según el nivel de mis operaciones para poder planificar precisamente esto, el organigrama y la cantidad de personal y la cantidad de supervisores o de operativos que yo voy a necesitar en determinado momento. Teniendo esto claro, primero, antes de hacer una línea de carrera, tenemos una recomendación previa, ¿de acuerdo? Tengamos esto listo. Ya lo habíamos visto antes, pero para reforzar. Luego, listar la lista o listar las competencias requeridas, ¿de acuerdo? Tenemos que también tener, nosotros ya hemos establecido en reclutamiento y selección el tema de los cuadros de funciones y roles y competencias. Siempre tenemos que tener estas competencias actualizadas y listas, ¿de acuerdo? Porque no puede ser que tengamos o empecemos a trabajar las líneas de carrera y nos encontremos con competencias que salen de un momento a otro, de la nada, nos digamos, mira, esta persona es jefe, ya lo vamos a promover, pero les falta una competencia, desarrollar una determinada competencia o determinado conocimiento. Entonces, eso no lo puede agarrar de un momento a otro, eso tiene que estar previamente establecido.
listar o revisar las competencias requeridas que ya vimos en reclutamiento y selección. Cruzar información de requerimientos y colaboradores disponibles. ¿Recuerdan lo que en reclutamiento y selección veíamos o les había la recomendación? Que no podía ser de que nosotros empezáramos un reclutamiento o un movimiento sin el conocimiento o sin las aprobaciones necesarias de acuerdo a nuestra empresa o nuestra organización. Eso pasa mucho, ¿de acuerdo? Pasa mucho que a veces nos emocionamos, queremos promover a alguien y en realidad no se requiere o el requerimiento está no aprobado o de repente las personas o los supervisores o los jefes responsables no están de acuerdo con determinada promoción. Igual aquí, si vamos a hacer una promoción, si vamos a hacer un plan de carrera o vamos a promocionar a alguien por plan de carrera, tenemos que tener en cuenta que los requerimientos estén disponibles y aprobados, ¿no? Y por último, retroalimentar la base de datos y mantener listo al personal. Siempre estar listos ante cualquier momento en que podamos tener un requerimiento de personal. El plan de carrera es precisamente eso, un plan, ¿de acuerdo? Su mismo nombre lo dice, es un plan. No es algo, no es una situación que nosotros hagamos de forma improvisada. Es un plan que tenemos que tener nosotros cuando sucedan ciertas situaciones, por ejemplo, una renuncia, un despido o algo. Es un plan, es una planificación, no es improvisado, todo lo contrario. ¿De acuerdo? Recomendaciones previas aparte, nosotros vamos a presentarles, vamos a tener en cuenta que tenemos 3 tipos de planes de carrera. Lo que llamamos la carrera curricular, ¿de acuerdo? Lo que llamamos la carrera promocional y lo que llamamos la carrera dirigida. ¿Qué es la carrera curricular? Llamada también escuela interna, formación específica de acuerdo a determinados puestos. Por escuela interna, es porque yo ya tengo un plan definido de acuerdo al puesto en que yo estoy. Les comentaba, ¿recuerdan lo de Starbucks? ¿No? O cualquier cafetería en realidad, Starbucks o cualquier cafetería. Ya hay es un tipo curricular. ¿Por qué? Porque hay una escuela interna definida, hay cursos definidos. Es decir, yo ingreso, voy a tener los cursos, por ejemplo, de bebidas calientes, ¿no? Curso de limpieza, ¿no? Limpieza del local, y yo ya voy a poder ser de repente barista full time, ¿de acuerdo? Luego que soy así, pasa determinado tiempo y yo tengo que cumplir ciertas capacitaciones para poder llegar al siguiente nivel. Por ejemplo, voy a hacer mi capacitación de elaboración de pasteles, voy a hacer mi capacitación de elaboración de bebidas frías o de postres, ¿no? Voy a hacer mi capacitación de comercial, ¿no? Cómo ser cajero, ¿de acuerdo? Cómo manejar la caja, cómo cobrar y todo ello. Y de pasado determinado tiempo ya paso a ser a otro nivel, ¿no es cierto? Son líneas de carrera definidas. Eh, ¿qué otros ¿Qué otras organizaciones utilizan la forma curricular? Por ejemplo, las organizaciones castrenses, el ejército, la policía, en donde yo, cuando me gradúo de la policía, yo soy técnico de tercera, si no me equivoco, de primera, ¿no? Entonces, y pasa un determinado tiempo establecido, de hecho esto está normado, pasa un tiempo específico, 1 año, 2 años, 3 años, pasa un tiempo específico, y yo tengo que cumplir ciertos cursos, no sé, lote de cuerda, rescate, primeros auxilios, y pasa un tiempo y yo paso a mi siguiente nivel, ¿no es cierto? Ya está definido y determinado cada cuánto tiempo yo voy a poder pasar. Luego de eso, yo paso al siguiente nivel, soy técnico de segunda, ¿no? Paso de nivel y yo tengo que en los próximos 2 o 3 años tengo que completar 3 cursos más, que ya están definidos, que son, digamos, no sé, uso de armas automáticas, digamos, rescate vertical y, bueno, N cursos más, ¿de acuerdo? Pasa el tiempo, ¿de acuerdo? Yo llevo mis cursos y yo ya accedo al siguiente nivel, que es técnico de primero o de tercera. Siempre me confundo eso. Ya, paso al siguiente nivel. Hago mis cursos, paso el tiempo y yo paso al siguiente nivel. Entonces, es estructurado, escalonado y está predefinido. Entonces, por eso es que se le llama escuela interna, porque esta escuela, esta formación suelen ser dictados por personal interno o de la propia empresa. Pero también puede ser dictado por una empresa especialista en capacitación, puede ser, ¿no? Escuela interna, ¿por qué? Porque también tiene sus propios procesos definidos. Es decir, si yo voy a enseñarle a un barista o un trabajador operativo de mi organización sobre mis procesos, no voy a pretender compartir mis procesos, que es propiedad intelectual mía, que yo he desarrollado, a alguien externo.
para que me haga la capacitación. Por eso que normalmente llamamos escuela interna, porque lo hace mi propio personal, lo hago yo mismo, elaboro mi propia escuela, elaboro mi propia currícula y yo mismo imparto estas capacitaciones. Es una formación específica, ¿no? Y determinados puestos. Este es un tipo de capacitación, le llamamos, o perdón, un tipo de línea de carrera lo llamamos curricular. Este otro tipo de línea de carrera, de repente estamos más acostumbrados al promocional, en el que no hay tiempos específicos, pero sí hay ciertos movimientos o ciertas consideraciones a tomar. Por ejemplo, de acuerdo al nivel de responsabilidad. O sea, esto ya está de acuerdo al nivel de responsabilidad. Nosotros ingresamos a una organización como asistente analistas y de acuerdo a nuestro nivel de responsabilidad, cuánta responsabilidad nos den, cómo yo me relaciono con determinadas personas, cómo yo manejo mi política, cómo yo manejo mi relación con mis pares y con mis supervisores, yo voy a ir adquiriendo más responsabilidad, voy a ir moviéndome dentro de la empresa y cuando hay alguna oportunidad, sin una definición clara de cursos que tenga que hacer o de ciertos prerequisitos que tenga que tener, cuando haya la oportunidad yo podría moverme verticalmente, es decir, hacia arriba, o, porque no puede ser hacia abajo. Acá en el Perú al menos no te pueden degradar de puesto, está prohibido, acá siempre tiene que ser hacia arriba. Entonces, cuando se dé la oportunidad, cuando se dé la ocasión, yo como trabajador puedo subir de puesto, pero eso, de acuerdo a la oportunidad y de acuerdo de cómo yo voy a ir manejándome. En este caso, no hablamos de un tema curricular porque no hay capacitaciones definidas para ocupar tal puesto, no hay un tiempo definido para tal puesto, sino que yo poco a poco voy a ir promocionándome de acuerdo a mi responsabilidad, a mis competencias, a mis resultados, a mi propia capacidad individual de relacionamiento y voy a moverme de forma vertical, ¿no? Por eso le llamamos líneas de carreras promocionales. Esta línea de carrera, si bien es cierto, es de acuerdo a la oportunidad, de acuerdo al desempeño y desarrollo de cada trabajador, podemos formalizarla como recursos humanos, por supuesto que sí, sobre todo en lo que es plan de carrera, es decir, el individual. Y finalmente tenemos el dirigido, ¿no? El plan de carrera dirigido, el plan de sucesión dirigida. Estos son planes de sucesiones. Plan de sucesión dirigida, en el cual nosotros hablamos de planes especializados, ¿no? A high potential, movimientos horizontales recurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, estoy en una... Es menos común sobre todo por la cantidad de veces que se hace y sobre todo que se requiere. No se requiere, no se suele requerir mucho. Por ejemplo, soy una empresa en donde tengo varias plantas a nivel Perú, ¿de acuerdo? Soy una empresa, tengo 5 o 6 plantas, y cada planta tiene su propio gerente, su propio jefe de operaciones. Pero uno de estos jefes de operaciones es un high potential, un alto potencial. Es una persona que yo veo que yo he identificado, de acuerdo a mis evaluaciones de potencial y de desempeño, y yo lo conozco y sé cómo es eh, esta persona, el mismo gerente general de operaciones lo ha identificado, entonces esta persona yo lo identifico como high potential y si bien es cierto, no puede ser de inmediato gerente general de operaciones, o sea, no puede ocupar mi cargo aún, pero sí lo voy preparando para ese cargo. Entonces, si esta persona está en Arequipa, jefe de operaciones de Arequipa, después de un tiempo yo lo voy a pasar a ser jefe de operaciones de Cusco y después jefe de operaciones, soy una hotelera de repente, ¿no? Voy a pasarlo a ser jefe de operaciones en Cusco, después jefe de operaciones en Lima Norte y después jefe de operaciones en Lima Sur y después lo paso a Cajamarca, después lo paso a Chincha, ¿no es cierto? Eh, y va conociendo diferentes operaciones de la empresa. ¿Por qué hago esto? Porque yo lo estoy entrenando. Ojo, por eso se llama dirigido. Estoy entrenando a esta persona específica para que en algún momento llegue a ser gerente de operaciones a nivel Perú. Porque simplemente, si esta persona ha sido jefe de operaciones en Cusco y no se ha movido en 10 años de ahí, yo no puedo esperar que me pueda gestionar toda la complejidad de diferentes empresas o diferentes sedes, ¿de acuerdo? O sea, no puedo esperar a que pase de trabajar solamente una sede a empezar a trabajar 10 sedes de un momento a otro, ¿no? Yo eh, tengo que dirigir su conocimiento o dirigir su carrera para que pueda llegar a tener una mayor responsabilidad. Y precisamente no es escalonado, no es que vaya a ser jefe 1, jefe 2, jefe 3, no significa que ser jefe de Cusco sea más importante o sea más complejo de ser jefe de Arequipa, o quizás sí, pero
ese no es el punto. El punto, lo importante es que, a diferencia del promocional que tiene movimiento vertical, el dirigido tiene movimiento horizontal, ¿no? Va saltando de operación en operación en el mismo puesto, en la misma responsabilidad, en el mismo grado de responsabilidad, hasta quizás ser, por ejemplo, gerente regional y en algún momento llegar a asumir un puesto de mayor jerarquía o de mayor responsabilidad, hablando ya de más eh, a un nivel organizacional más corporativo. Esto es donde se suele ver, sobre todo como les comento, en empresas ya más grandes, donde preparan a las personas para ser jefes o gerentes desde los puestos más bajos, ¿ya? Entonces su plan de carrera ahí es tan desarrollado y es tan planificado que incluso llegan a formar al gerente o al futuro gerente de operaciones a lo largo de 15 o 20 años, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero ser gerente de operaciones de Toyota, por ejemplo, a nivel Latinoamérica, no es un puesto al que yo pueda postular por Boomerang, es un puesto al que la empresa ha preparado a personas específicas que ya están trabajando en su empresa durante 15, 20, 25 años trabajando para la empresa para en algún momento poder llegar a ser gerentes regionales, por ejemplo, de operaciones. Son puestos o son empresas ya muy grandes donde el plan de carrera ya lo tienen muy desarrollado, lo tienen muy avanzado y evidentemente son empresas que ya tienen muchísimos años haciendo esto. Esto no se hace de un momento a otro, esto es algo que ya tiene mucho desarrollo. Entonces, el curricular, el promocional y el dirigido. Claros, en esta tipología, ustedes van a de repente revisar bibliografía o fuentes en internet o incluso en libros también de tipos de plan de carrera, les van a aparecer varios, ¿de acuerdo? Pueden encontrar otros tipos. Este es el tipo que nosotros trabajamos en la consultora porque nos parece más acotado. Curricular, bien claro, bien específico, tiempos específicos, capacitaciones específicas, momentos específicos y puestos determinados. Promocional, lo que son puestos regulares, de acuerdo a la promoción, de acuerdo a la oportunidad, de acuerdo al desempeño individual de cada persona, no importa si pasan 20 años y tu desempeño es bajo, vas a seguir teniendo el mismo puesto, a diferencia del curricular, que sí hay gradualidad. En el promocional no, en el promocional puedes trabajar 30 años en el mismo puesto y no tener mayor responsabilidad, ¿no es cierto? Si no se da la oportunidad o si no se da si no tienen las competencias necesarias y dirigidas principalmente a empresas que tienen operaciones más grandes, que van preparando durante muchos años a sus trabajadores, a sus supervisores, identificados como high potential para que en algún momento, a lo largo de su carrera profesional, logren hacer o logren tener un grado de responsabilidad mayor, un trabajo de más responsabilidad o de mayor confianza, ¿no? Tres tipos de carrera: curricular, promocional y dirigida. ¿De acuerdo? Estos son algunos ejemplos de los que podemos ver nosotros en el mercado. Ahora, que yo tenga una línea de carrera específica, ¿qué quiere decir? Que siempre me voy o que todos mis trabajadores van a estar en un solo tipo de línea de carrera, o puedo tener más de un tipo de línea de carrera, ¿no? A eso voy, es distinto, no es cuadriculado. Yo puedo ser una empresa, por ejemplo, como les comenté, yo soy retail, ¿no? Tengo varias tiendas en el Perú. Yo tengo a mis trabajadores una línea curricular, ¿de acuerdo? En donde puede determinar, cada cierto tiempo yo puedo tener que vayan a trabajar ser, no sé, acomodadores de mercadería, y en algún momento su línea de carrera llega hasta ser jefes de tienda, ¿no? Pero paralelamente yo tengo una promocional en donde se ven mis trabajadores corporativos, donde pueden ser asistentes, analistas, coordinadores, jefes, gerentes, hasta donde les llegue la vida. Y esa es una línea es paralela, ¿de acuerdo? Mis operaciones en un lado y mi supervisión por otro lado, ¿no? Mi supervisión corporativa por otro lado. Normalmente en empresas corporativas se da eso, o sea, que tienen varias sedes o que tienen varios centros de operaciones. Por un lado tienen la línea curricular, en donde las personas o los trabajadores operativos tienen una línea de carrera determinada curricular, y por otro lado tienen la línea promocional, en donde se ven más temas de supervisión y de jefaturas o de gerencia corporativa. Puede pasar eso, que tengan dos líneas de carrera, ¿de acuerdo? O dos tipos de líneas de carrera. Y la dirigida, evidentemente, como les comenté, son más que todo organizaciones grandes, transnacionales, que tienen muchísimas operaciones, que pueden darse el lujo, o no el lujo, sino tienen la necesidad de contratar o de entrenar a determinadas personas que son muy buenas,
por eso se llama high potential, con alto potencial durante años, 5, 10, 15, 20 años para poder asumir un puesto de responsabilidad, ¿no? Veamos, por ejemplo, las curriculares, lo que les comenté, lo que son los fast food, las comidas rápidas, ¿no? McDonald's, Fridays, Starbucks. Estas empresas en su tienda suelen tener un tipo de línea curricular. Tal vez medio combinado con lo promocional, porque bueno, va a depender de quién se retira, quién no, pero en estos casos la rotación de personal en tienda suele ser muy alta. Entonces, en menos de un año tú ya vas a tener la oportunidad, si es que has cumplido tus cursos, si es que has cumplido el tiempo mínimo, menos de un año o alrededor de un año, tú ya vas a tener la posibilidad de poder ascender, ¿no? En una de estas tiendas si es que trabajas en tienda. Entonces, por eso que está dentro de lo curricular, porque si bien eh, depende de cierta oportunidad, de cierta renuncia, lo cierto es que un año la rotación es altísima, un año pueden cambiar el 80% de su personal, o sea, si tienen 100 personas en determinada tienda, 80 de esas personas el próximo año ya no van a estar y van a ser otras. Entonces suelen ser muy altas la rotación en este tipo de empresas, por eso es que estamos dentro de lo curricular, pero tiene evidentemente características de promocional, porque va a depender mucho de la oportunidad que se dé. Bancos también, ¿no? Bancos. Claro, aquí la línea de carrera, perdón, la rotación es un poco menor, ¿no? No entra gente todos los días tampoco, pero sí igual es más alta que en el caso de las promocionales. Sigue siendo igual de alta. Yo entro como cajero, entro como supervisor, entro como orientador y en línea de carrera, de acuerdo a los cursos, al tiempo que transite y sobre todo de la oportunidad también que se presente, que va a ser muy continuo, yo voy a poder ir asumiendo más responsabilidades hasta finalmente en algún momento, en no sé, 5, en 10 años, llegar a ser eh, gerente de tienda, por ejemplo. No, de repente puedo ser gerente de tienda en 15 años, ¿de acuerdo? Les parecerá mucho, pero eso quiere decir que en promedio, más o menos cada 3 años, vos vas a recibir una promoción. Para llegar a ser gerente de tienda en 15 años, en promedio, cada 3 años yo tengo que generar una promoción. Y en cada 3 años, créanme, va a salir alguien y va a rotar a alguien, seguramente vas a tener la oportunidad de poder seguir. Son 5 puestos entre acomodador, digamos, orientador, hasta ser jefe o gerente de tienda. Son 5 puestos. De hecho, es una carrera bastante corta. Hay organizaciones que tienen 15, 20 puestos en la línea. 5 puestos es corto. En 15 o un promedio de 15 años ya puedes aspirar a ser gerente de tienda. ¿De acuerdo? Esto es la línea de carrera. Bancos normalmente suelen darse este tipo de situaciones. Fuerzas Armadas, evidentemente, es muy curricular, ¿no? Porque incluso cada ciertos años ya tienes que, o ya te promueven, ya eres promovido, ¿no? Ya pasas del escalafón, tercera, segunda, segunda, primera, después pasas a ciertos niveles. Salvo casos evidentemente muy específicos. Y nosotros sabemos que el tema de las Fuerzas Armadas o la policía en el Perú es muy complejo, depende en todos lados, es muy complejo, pero en principio es una línea curricular, porque hay cursos específicos de acuerdo a cada grado que hay, y cada grado tiene una cantidad de años en el que tienes que estar mínimo para poder pasar, ¿no? Y cumpliendo ciertos requisitos, haces tu examen, haces ya convalidas o demuestras que has llevado los cursos y ya puedes pasar al siguiente nivel. Casos aparte, esto es así, ¿no? Esta es una línea de carrera curricular. Obviamente, si tú vas a las Fuerzas Armadas y vas a las leyes, no vas a encontrar línea de carrera curricular. Esta es una forma de que nosotros clasificamos este tipo que tienen ciertas características en común. Promocional, las consultoras, por ejemplo, en mi caso también, tiene una línea de carrera promocional, depende mucho del desempeño de cada trabajador. Si un trabajador tiene un desempeño alto, bajo, medio, tiene un potencial alto, bajo, medio, tiene conocimientos, competencias, cómo se relaciona con sus pares, con sus supervisores, cómo se lleva con el gerente, cómo maneja las relaciones o las complejidades de su trabajo, de su puesto, qué tan audaz es. Entonces, todo esto va a, evidentemente, influir en cómo nosotros trabajamos o cuál es nuestra línea de carrera personal, ¿no? Y también empresas de servicios, ¿no es cierto? Bueno, acá está Nextel, es un poco antiguo, pero empresas de servicios, Cervera también, o sea, empresas mineras, también empresas de operaciones que buscan la excelencia operativa, empresas de servicios, en fin. En este caso de promocionales están todos los tipos de carrera, ¿de acuerdo? Todos los tipos de carrera, todos los tipos de empresas, de industria. Y por último, en el dirigido. El dirigido, como les comento, suelen ser empresas más grandes. No necesariamente súper transnacionales como las que están acá. Puede ser de repente, no sé, una empresa peruana
Rústica, ¿ya? Rústica, para hablar de restaurantes. Rústica tiene cantidad de operaciones en todas partes del Perú. Tiene hoteles, tiene restaurantes. Entonces, ¿cómo yo preparo a un futuro? En algún futuro yo voy a necesitar de repente un gerente de operaciones nacional. ¿Cómo yo preparo este gerente de operaciones nacional? Pues que mis jefes de operaciones locales vayan rotando entre sedes, ¿de acuerdo? Van rotando entre sedes. El de Lima se va a Chincha, el de Chincha se va a Arequipa. Y yo voy identificando, mientras van conociendo las distintas operaciones, yo voy identificando a quienes yo voy a dirigir mis capacitaciones, mis coachings, mis maestrías, mis esfuerzos, mis inversiones. Lo identifico a esta persona y yo ya tengo de repente, 20 jefes de operaciones, yo ya tengo dos o tres que potencialmente eh, podrían asumir una gerencia nacional de operaciones. Entonces, estas dos o tres personas las voy a ir rotando con mayor frecuencia, ¿no? Yo necesito que conozcan varias operaciones porque entre estos dos o tres, en algún momento, cuando se vaya mi gerente de operaciones, entre estos dos o tres jefes de operaciones va a asumir este puesto. Y para ese entonces yo ya tengo que haberlo rotado por lo menos en 10 o 15 operaciones, ya tiene que por lo menos ya haber tenido una maestría, ya tiene que por lo menos haber tenido unas 20 sesiones de coaching, ya no sé, lo que yo determine como línea de carrera para que pueda asumir este puesto de gerente de operaciones. Malo sería, lo que no debería pasar es que se me vaya mi gerente y yo no tenga listo a ninguno de los tres o a ninguno de los 20 jefes de operaciones. Eso no debería pasar. Si yo estoy haciendo bien mi línea de carrera con tiempo, no debería pasar de que me agarre de sorpresa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos estos tres tipos, esta tipología. Un ejemplo, por ejemplo, curricular mixta, esto es lo que les comentaba, ¿no? Este es de una tienda de cafeterías. Esta persona entró, ¿no? De repente es universitario, trabaja part-time, trabaja medio tiempo, luego pasa a ser barista full-time, pasa un tiempo, yo voy haciendo mis cursos, chief supervisor o supervisor en jefe, ¿de acuerdo? Ya es supervisor de todos los baristas que tengo, eh, y esta persona de repente está estudiando una carrera técnica, está estudiando quizás en medio de una carrera profesional y sucede la oportunidad y hasta aquí, digamos, es un gerente de tienda, ¿no? Digamos, esta es ser gerente de tiendas es ahí termina, mejor dicho, su línea de carrera en, en la operación, ¿de acuerdo? En la tienda. Luego de esto, si ya termina su carrera, haces un posgrado, en fin, puede llegar a ser gerente de tienda de acuerdo a los requisitos que yo planteé. De repente yo planteo, para ser gerente de tienda tienes que tener una carrera universitaria, tienes que tener una especialización en determinado tipo, tienes que tener un diplomado en finanzas o recursos humanos, ¿no? Para ser gerente de tienda, tienes que tener, yo establezco mis requisitos para que sea gerente de tienda. Y que para que sea gerente de área o gerente de regional o local, otros requisitos, ¿no? Ya no solamente ser profesional, sino también una maestría, que tenga un diplomado, ¿no? Igual para gerente de operaciones. Ya para que sea gerente de operaciones en algún momento, otros requisitos, ¿no? Que tiene que tener y evidentemente la oportunidad. Si se dan cuenta, hasta gerente de tienda se parece más a uno curricular, ¿no? Hasta aquí es uno curricular. Hasta gerente de tienda es una línea de carrera muy curricular. Y a partir de gerente de tienda, para ser gerente de operaciones, ya se vuelve una línea de carrera más de, de promoción, ¿no? Ya más promocional, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver que es un poco mixta. Por eso acá se ponen curricular mixta, porque hasta aquí es curricular y a partir de acá es promocional, ¿de acuerdo? Ese es un tipo de línea de carrera, por ejemplo. Aquí vemos otro tipo de línea de carrera. Vamos a ver. Otro tipo de línea de carrera. Por ejemplo, aquí, ¿no? De un capacitador en recursos humanos, yo, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué necesito yo, por ejemplo, para ser en algún momento capacitador de recursos humanos o desarrollo de recursos humanos? Ahí dice, fecha orientativa deseable 5 años, no menos de 5 años de experiencia laboral en gestión humana, por ejemplo, ¿no? A partir de ahí ya puedo ser capacitador. ¿Qué más? Aptitudes, intereses. Este es plan de carrera profesional, ¿ah? Recuerden, no es un plan, no es una planificación de sucesión, ya algo más personal, ¿no? Aptitudes e intereses, hablar en público, o sea, si voy a ser capacitador, evidentemente el requisito, la aptitud que yo necesito es hablar en público. La competencia principal que yo necesito es precisamente hablar en público, ¿no? Tengo que conocer de recursos humanos, ¿no? Y tengo que conocer de educación. De repente aquí podemos poner capacitación en train to trainers, o sea, entrenar a personas, entrenar entrenadores, hablar en público, saber de gestión humana, tener una especialización o un diplomado en gestión humana, saber temas de educación, ¿no? Cómo transmitir cierta información.
Estos son mis aptitudes. Requisitos, cursos de coaching, educación, el train to trainer, como le comentaba, una maestría quizás en recursos humanos, son los requisitos previos que yo necesito para poder ser en algún momento, en 5 años, ser capacitador de recursos humanos, ¿no? Planificación para el logro de una meta profesional, educación continua, ¿no? Una maestría en recursos humanos. Bueno, acá están un poco desfasadas las fechas, pero ya, para el 2016, ¿no? O ya, para el 2025, yo necesito ya tener maestría en recursos humanos. Lo podemos actualizar una vez. Vamos a actualizarlo. Al 2026, ¿no? Para el 2026, una maestría en recursos humanos. eh, para el 2028, por ejemplo, yo tengo que tener un diplomado o una maestría en educación. Y para el 2027, incluso esto lo puedo poner antes, ya haber dado capacitación a distintas empresas, ¿no? Entonces, estos son mis objetivos, mis plazos que yo me establezco para yo poder yo poder convertirme en algún momento ser capacitador de recursos humanos. Obstáculos y consideraciones, finanzas. De repente yo soy muy malo en números, no me gustan las finanzas, pero sin embargo, como ya hemos visto, el tema de recursos humanos, sobre todo en evaluación de desempeño, requiere mucho conocimiento de números, mucho conocimiento de finanzas, para hacer, por ejemplo, los objetivos, para yo desarrollar objetivos. Evidentemente necesito conocer de dónde nacen los objetivos organizacionales y para eso necesito conocer las finanzas. Por mucho que yo me dedique a recursos humanos, tengo que conocer finanzas. Entonces, obstáculos y consideraciones no me gusta, yo tengo que aprender finanzas, ¿no? ¿Cómo superar este obstáculo? Bueno, cursos gratis, con validaciones, ayudas educativas, en fin, N situaciones que yo puedo plantearme a mí mismo, porque esto hablamos de plan de carrera, en este caso estamos hablando de uno promocional, N situaciones que yo puedo autoasignarme y autoexigirme para yo poder lograr mi meta profesional, que es ser capacitador en recursos o en desarrollo de recursos humanos. ¿De acuerdo? Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo claro? Tenemos unas consultas, tenemos unos minutos todavía. ¿Todo bien? Listo. Entonces, tenemos unos minutos todavía en donde nosotros podemos reforzar o ver algún tema que ustedes quieran. Vamos a igual revisar los temas que hemos tratado hasta el momento, ¿de acuerdo? Estos 5 temas que hemos tratado, y si ustedes quieren que volvamos a alguno, tenemos unos 5, 8 minutos. Reforzar o alguna consulta. Este espacio es para ustedes. Este espacio es para que ustedes me comenten cuál es su duda, consulta, algún caso que hayan tenido o algún tema que quisiera que volvamos a reforzar, ¿no? Mientras tanto, voy a comentarles qué es lo que hemos visto hasta hoy. Introducción a la gestión de personas, como aquí lo vamos a poner rápidamente, hemos visto aquí. Recuerdan, ¿no? Vamos a refrescar un poquito. Recuerdan el modelo de gestión de recursos humanos, ¿no? La motivación, las personas entran con motivación, entran con competencias, son situaciones o son dos conceptos que nosotros no podemos modificar, o no mucho al menos. En las personas vienen con ciertas motivaciones, vienen con competencias, y nosotros vamos a, como recursos humanos, eh, mediante distintas disciplinas que están aquí, vamos a lograr resultados organizacionales, los resultados individuales, evidentemente, y con esos resultados organizacionales, ¿no? A través de la gestión del clima, la gestión de la comunicación, a través de la gestión del talento, ¿no? A través de las compensaciones, como el estudio salarial, a través de la gestión laboral, ¿no? Las relaciones laborales, y evidentemente a través de la gestión del desempeño, ¿no? Hemos visto que hemos atendido en este curso corto gestión del talento, ¿no? Reclutamiento y selección, hemos visto capacitación y desarrollo, y en cuanto a gestión del desempeño, hemos visto evaluación de desempeño, ¿recuerdan? El tema de el 9box, también hemos visto la evaluación de potencial, desempeño, qué decisión tomar en cada una de las cajitas, y hemos visto en esta última clase lo que es plan de sucesión. ¿De acuerdo? Este ha sido nuestro modelo de gestión de recursos humanos que lo vimos en la clase 1 y lo hemos ido trabajando a lo largo de estas 5 clases. Luego hemos visto contratación, reclutamiento y selección, el mejor personal para nuestras organizaciones,
Una vez que ingresan a la organización, hemos visto la formación y el desarrollo, las herramientas que yo les voy a dar, las capacitaciones, en función a sus puestos de trabajo. Y aquí también hemos visto lo que es el descriptivo de puestos, las competencias, en los niveles jerárquicos, las funciones y los requisitos mínimos para el puesto. Todo esto lo hemos visto entre contratación, formación y desarrollo. Finalmente hemos visto evaluación de desempeño, ¿no? Cómo evaluar el desempeño, hemos visto el método de la curva forzada, hemos visto cómo forzar la curva, podemos ver a quienes tenemos de altos potenciales, alto desempeño, bajo desempeño, medio desempeño, y qué hacer con cada uno de ellos de acuerdo a su desempeño y de acuerdo a su potencial. Y todos estos tres conceptos hemos visto finalmente replicados en lo que es planificación de carrera y sucesión, y esto es un ida y vuelta, ¿no? Yo ya tengo mi carrera, mi planificación de carrera, entonces he visto ciertamente que de repente necesito competencias específicas para un puesto que no había considerado, entonces actualizo mi descriptivo de puestos. He visto que hay competencias que de repente no necesitaba o yo he sobreestimado, entonces yo actualizo nuevamente mis descriptivos de puesto, evidentemente con un acuerdo previo al trabajador, porque eso también es un documento legal, recuerden eso. Hemos visto entonces que la planificación de sucesión al final todo lo hemos incorporado en este último concepto, y esto nuevamente, planificación de carrera y sucesión vuelve al inicio porque siempre estamos reclutando, la formación y desarrollo es permanente y evidentemente la evaluación de desempeño normalmente suele hacerse año a año. Esto es rotativo, finalmente esto es permanente, ¿no? Ninguna de estas cosas, esto no son proyectos, ¿no? Esto es permanente. Muy bien, entonces veo que no tenemos consultas. En estos últimos minutos que me quedan, puedo darle Pacitec para que les comente respecto al certificado. Siempre hay situaciones, consultas respecto al examen. Han hecho el examen, me imagino, a cada uno. Espero que les haya ido bien. Las preguntas han estado bastante sencillitas. Entonces, ya con ITEC para que puedan darle algunas últimas indicaciones respecto a la emisión del certificado, que siempre es importante, ¿no? Siempre es importante poder demostrar, poder certificar o poder avalar nuestros conocimientos que hemos adquirido, que espero que hayan sido muy buenos, que les haya servido y que les sirva sobre todo en su trabajo, ya sea en recursos humanos o en el área en el que estén, ¿de acuerdo? Y si son estudiantes, también para futuro, que les sirva también en sus trabajos. Así que, de mi parte, eso es todo.